El libro de Marcos, capítulo 1, versículo del 14 al 20. Amén. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que reventaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Vamos entonces a poner en contexto a nuestra audiencia y recordarlo parte de los puestos en el sermón anterior del libro de Marcos. Marcos nos muestra a Jesús, el Mesías prometido, que hace su primera aparición en el río Jordán, donde se encontraba Juan el Bautista llamando al arrepentimiento de pecados y a volverse a Dios. Como habíamos dicho, este lugar estaba lleno de personas enfermas espiritualmente hablando, y Jesús no encajaba allí, porque además de que era limpio de pecados, era el Rey Todopoderoso que venía a predicar la buena noticia del Evangelio. Recordemos que la palabra Evangelio, según Tim Keller, es el significado de que algo bueno ha ocurrido en la historia. Y justo eso es lo que veremos hoy en el sermón de esta mañana. Jesús, el Mesías prometido, viene a traer la buena noticia. Antes de iniciar su ministerio, es llevado a un desierto desolado porque debía prepararse antes de presentarse como el Hijo unigénito de Dios. Marcos nos relata que después de 40 días se presenta en Galilea, proclamando el Evangelio de Dios. Y notemos algo: la primera aparición de Jesús fue predicando. Él decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta fue la primera predicación de él, y el pastor Subel Michelén dice que Dios tiene un solo hijo y que ese hijo es predicador. Amén. Dice que Jesús fue allá y había personas que necesitaban escuchar sobre el reino de Dios. En pocas palabras, Jesús quería decirle a todas esas personas que estaban ahí: vengan a escuchar la buena noticia del Evangelio. Y yo no sé en qué se inspiraron otros predicadores su primera vez como predicador, pero yo les puedo confesar que mi primera vez yo prediqué un mensaje que ya el Espíritu Santo había puesto en mi corazón antes de yo ni siquiera imaginarme subir a un púlpito. Recuerdo que el mensaje que trataba era del perdón, porque era un mensaje que me predicaba yo mismo, pero que también sentía que Cristo quería que se lo predique a su iglesia, más bien que se lo recuerde a su iglesia. Y así mismo fue la primera predicación de Jesús. Jesús quería que todos supieran el verdadero evangelio del reino de los cielos. El evangelio, mis hermanos, es una noticia tan buena que una vez que usted la conoce, usted quiere que todos a su alrededor también la conozcan. Es por ello, hermanos, que la primera parte del sermón de esta mañana lleva por nombre la predicación del evangelio. A menudo podemos ver a muchas personas que dicen predicar el evangelio, y mientras escudriño
escrituras, recuerdo cuando yo era niño, en mi sector se hacían campañas evangelísticas, campañas que más que predicar el evangelio parecían un concierto o un centro de conferencia. Pero ahora que puedo indagar por mi propia cuenta en las escrituras, me doy cuenta que predicar el evangelio no es predicar profecías, no es predicar moralidad, no es predicar motivación para el alma del perdido. Eso no es el evangelio de Cristo. Cristo predicó el amor, Cristo predicó el perdón, Cristo predicó el evangelio del reino de los cielos. Mientras preparaba este sermón, encontré una frase que decía que al perdido solo se le debe de predicar el evangelio de Cristo, no el resto de la Biblia. Y de cierto modo, esta frase está en lo correcto. A pesar de que la Biblia es la palabra de Dios, no es mentira que para el no creyente se le hace imposible interpretar lo escrito en este libro. Por eso, mis hermanos, cuando usted esté presentando el evangelio de Cristo, no presente el evangelio como que si no te arrepientes serás lanzado al lago del fuego. Yo les aseguro, hermanos, que muchas personas no saben que Cristo murió por sus pecados. Pero por no decir todos, sino la gran mayoría, han escuchado qué les espera si llegan a partir de este mundo sin Cristo. Recordemos nuevamente que la palabra evangelio quiere decir buena noticia. Entonces yo les pregunto, hermano, ¿qué hay de buena noticia en saber que irás al infierno? Yo he escuchado a muchos fanáticos que se dicen llamar cristianos con esta frase, pero ser cristiano es más que una religión. Ser cristiano es vivir como Cristo. Ser cristiano es andar como anduvo Cristo. Cristo profesó el amor. Cristo profesó el perdón de pecados. Cristo predicó el reino de los cielos. Entonces, ¿quién soy yo para predicar algo diferente a esto? Hay una frase que nunca he olvidado de mi taller de predicación expositiva y siempre que escribo un sermón la recuerdo. Una de ellas es que si mi predicación no se parece a Cristo, entonces no es una predicación. Por eso cuando escucho predicadores predicando un mensaje diferente al de Cristo, los respeto, pero no los admiro. Los respeto porque tomar un micrófono y hablarle a una audiencia de algo diferente a Cristo, eso es estar dispuesto a morir en ese mismo instante. Muchos lobos rapaces se les hace fácil conectar con la congregación. Son conocedores de la Biblia y a través de estos conocimientos les es fácil engañar a la audiencia. Yo antes me sorprendía porque ver a una persona con tantos conocimientos bíblicos y con tanto dominio del escenario expositivo era supuestamente una señal de que verdaderamente esa persona estaba siendo usada por Dios. Y justo así como yo los veía, estoy totalmente seguro de que no era el único que pensaba así. Y es por eso que hoy vemos a muchas iglesias con gran cantidad de miembros siguiendo a grandes predicadores que tienen un mensaje motivacional espléndido. Fácilmente usted conversa con uno de esos miembros al salir del culto, si se le podría llamar así, y le pregunta qué tal fue el mensaje. La respuesta lo más probable es que sea que le llegó al corazón. Porque al parecer ahora importa más la profecía del predicador en la vida del creyente que el sacrificio que Dios hizo para salvar al pecador. Por eso entiendo que cuando estemos exponiendo el evangelio de Cristo, nos enfoquemos solo en el evangelio. El libro de Marcos sería una excelente opción para empezar.
luego de que Cristo trabaje en el corazón del creyente, entonces el mismo creyente, guiado por el Espíritu Santo, escudriñará las Escrituras de principio a fin y conocerá el plan perfecto diseñado por Dios para salvar al pecador. Ahí, y solo ahí, entonces él sabrá que gracias a la buena noticia que conoció, su alma no se perderá. Yo quiero invitarle, hermanos, a que nos aferremos al Evangelio de Jesucristo, a que prediquemos solo las enseñanzas de Jesús. Recuerden que el mismo Jesús nos mandó a predicar el Evangelio a toda nueva criatura. Eso es una muestra de responsabilidad que tenemos como embajadores del reino de los cielos. Convencer de pecado es trabajo única y exclusivamente de Dios a través de su Espíritu Santo. No lo es. Ahora, hermanos, yo quiero que noten la similitud que existe entre el Evangelio de Cristo y el reino de Dios. En todo el Evangelio de Marcos aparece la palabra reino de Dios. Podrían ser unas 14 veces. Pero en el Evangelio de Mateo aparece la palabra reino de los cielos en más de 30 veces. Recordemos, hermanos, que Marcos escribe para los ciudadanos del Imperio Romano, mientras que Mateo se dirige a un público judío. Jesús hablaba un idioma arameo, por eso las intenciones de los escritores era hacer que los lectores se conecten con la Escritura. Pero en síntesis, estas palabras se refieren a lo mismo. Así que cuando Jesús se refiere al reino de Dios, no se está limitando a un lugar físico, sino al señorío de Dios en la vida de los creyentes. Un gobierno netamente espiritual que transforma corazones y establece su justicia. Cristo viene a predicar de lo que él ya conoce. Cristo no viene a exponer lo que él no ha visto. Por eso, él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El mismo Dios vino a traerlo. Eso es maravilloso saberlo. Dios va del cielo a traer la buena noticia del Evangelio a todo su pueblo. El método que él más usaba para enseñar eran las parábolas. La mayoría de esas parábolas dicen: el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a. Cuando Cristo pone estos ejemplos, solo aquellos que estaban siendo llenados por la predicación de su evangelio podían interpretar lo que él estaba diciendo. Muchas veces él narraba la parábola y ni los apóstoles entendían, y luego él se las explicaba. Por eso, hermanos, pastores, predicadores, maestros, cuando estén predicando, háganlo lo más claro posible. Háganlo lo más claro posible, que su audiencia pueda interpretar que el eje principal de toda la predicación es Cristo. Únicamente y exclusivamente Cristo. Amén. Cuando Cristo pone estos ejemplos, él quería que la audiencia interprete lo que él estaba diciendo. Esas parábolas hoy nos están ayudando a nosotros a saber qué exactamente era el reino de los cielos en nuestras vidas. Cómo nosotros teníamos que comportarnos para ver ese reino de los cielos aquí en la tierra. Porque el reino de los cielos, como dije antes, no es un lugar físico. No solamente es un lugar físico. El reino de los cielos vive en el corazón de todo el que confía en Dios. Amén. Nunca cambie el verdadero propósito del mensaje. En pocas palabras, mensajero
y solo a Cristo, porque la iglesia solo debe de conocer el mensaje de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento enfocaron su mensaje en la venida de Cristo. Los apóstoles enfocaron su mensaje en la gloria de Cristo. Pero ahora hay hombres y mujeres que pueden ver el futuro y profetizan prosperidad, abundancia económica y todo lo que a ellos se les ocurre en medio de su emoción. Yo escucho esos mensajes y me pregunto si en verdad estos predicadores conocen a Cristo. Porque no hay una manera, hermano, que me escucha, que una vez que usted conozca a Cristo, predique algo diferente. Ahora voy a finalizar con esta parte. Me gustaría que vayamos a leer lo que dice Pablo en Romanos 10, versículos del 13 al 15, y meditemos el sermón de hoy y este pasaje. Sí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no creí? ¿Y cómo creerán en aquel quien no ha oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mi hermano, las buenas nuevas solo pueden ser expuestas por aquellos que el Espíritu Santo instruyó para hacerlo. ¿Ven? Ahora, me gustaría continuar con nuestro segundo punto titulado Llamados a ser discípulos. No quisiera, hermano, que nos desconectemos del punto anterior de la proposición central de este texto. Por eso, volvamos a leer el versículo del 16 al 20 de nuestra base bíblica. Dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hagamos una pequeña ilustración para imaginarnos este escenario que se está dando. Vamos a aprovechar el próximo domingo, es el bautismo del Mocachito. Vamos a aprovechar ese escenario que estamos en Mocachito, porque ahí los Mocachitas saben que eso siempre está lleno de gente ahí, y que de repente se aparece un extraño y lo llama a usted por su nombre. Yo creo que lo primero que usted se va a imaginar es que si está loco, y lo segundo es por qué directamente a usted entre tantas personas. Justo algo parecido pasó en el mar de Galilea. La diferencia aquí fue que quien llamó a los discípulos no fue cualquier persona. De hecho, el texto dice que ellos estaban pescando. En un idioma más aplatanado, estaban trabajando. Pero Jesús le dice: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Les está ofreciendo una tarea diferente a la que ellos conocían. Pescadores de peces. Y ahora vamos a pescar hombres. ¿Cómo se pescan los hombres? ¿Qué hay que hacer para pescar a un hombre? Tirarlo al mar y sacarlo. Él les estaba diciendo: dejen ese trabajo y vengan a predicar la buena noticia conmigo. Marcos lo pone fácil porque el texto no presenta ninguna objeción por parte de los apóstoles. Pero cualquiera de nosotros
dudaría y se cuestionaría por qué tendría que dejar mi trabajo para irme con un desconocido. ¿Por qué? Más adelante dice que también encontró a Jacobo y a Juan, quienes también estaban trabajando con su padre Zebedeo, y los llamó en ese momento. Pero aquí pasó algo. Primero Jesús dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Segundo, la parte que más me gusta es el creyente. Dice que me conoce. O sea que ya me había elegido desde antes. Y lo curioso es que para ese tiempo los discípulos elegían a sus maestros. Pero aquí fue diferente. Aquí el maestro eligió a los discípulos. Jesús dice en Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Mi hermano, cuando Jesús te llama a ser su discípulo, tú vas a responder ese llamado sin poner condiciones. No hay condición para responderle a Jesús. El texto dice que estos discípulos dejaron sus redes a su padre y le siguieron. La red para ellos representaba su sustento, representaba su comodidad, representaba su seguridad. Era todo lo que sabían hacer. Y ahora viene la pregunta difícil. ¿Y ustedes, o nosotros, qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué redes dejamos por Cristo? Trabajo, relaciones personales, temores propios, el orgullo que tenemos. ¿Lo vamos a dejar para seguir a Jesús? Vamos a dejar eso. En el caso de Jacobo y Juan, no tenían la necesidad de dejar a Zebedeo, porque el texto dice que este tenía jornaleros, o sea, tenía empleados, y para tener empleados debía ser próspero. Ellos de alguna manera eran dueños de todo lo de su padre. Pero el llamado de Jesús es un llamado incondicional, es un llamado que no se cuestiona. Jesús le había dado un nuevo propósito de vida. Jesús les dice, haré que seáis pescadores de hombres. Por eso estos discípulos dejaron todo sin preguntar y le siguieron. Pescar, hermano, implica paciencia. Pescar implica estrategia. Pescar implica dedicación. Cualidades que también se necesitan para ejercer el evangelio. Imagínese, hermano, usted, el pescador, va al mar, lanza una red sin saber cuántos peces vas a traer, pero de igual manera la lanzas. No tienes idea cuántos peces vienen. Simón Pedro tampoco sabía cuántos peces iba a agarrar en la red. El maestro lo mandó a echar. El texto dice que tenía horas y no podía pescar nada. Pero el maestro lo mandó y la barca casi se voltea de tantos peces. Por eso, mi hermano,
aunque la persona que usted le esté predicando el Evangelio no se inmute, siga tirando la red. Siga tirando la red, porque su responsabilidad solamente es tirar la red. Los peces van a entrar en la red cuando el maestro los lleve a la red, no usted. Predique el Evangelio a toda nueva criatura. No se preocupe por transformar un corazón, que esa no es su responsabilidad. Su responsabilidad es tirar la red. Hable de Cristo, predique a Cristo. Solo eso. Ser discípulo de Cristo tiene un costo. Jacobo y Juan dejaron a su padre en la barca. En la sociedad judía, abandonar su familia era un sacrificio significativo. Pero ser un buen discípulo de Cristo requiere priorizar a Cristo. Priorizarlo sobre todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, es todas las cosas. No dejo nada, o sea, yo no estoy diciendo que dejen un 80% de las cosas, no, es toda, el 100%, todas. Y si no me creen, entonces vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 37. Dice: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de servir. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de servir. Mi hermano, yo creo que el único que entregó a su hijo por amor a uno desconocido fue Dios. Yo tengo 3. No sé si han notado que siempre los 3 casi siempre están arriba de mí. No es que no quieren a la mamá, es que están arriba de mí. Y si a mí me piden entregar a uno de esos niños, yo mejor me voy yo. Porque son míos. Pero Mateo está diciendo aquí que si yo los quiero a ellos más que a Cristo, no soy digno de él. Abraham lo enviaron a sacrificar a Isaac. Abraham sabía, o sea, yo imaginándome el contexto, al final yo creo que Abraham sabía que Dios no iba a permitir que Isaac muriera. Por eso Abraham fue obediente hasta el final. Por eso Abraham lo llevó a sacrificar. No dudó. ¿Por qué? Porque como él sabía que Isaac era el hijo de la promesa, también él sabía que Dios lo podía levantar después de muerto. Entonces así seamos nosotros. Seamos obedientes hasta el final, porque nosotros ninguno conocemos el futuro, solo Dios. Amén. Mis hermanos, el llamado de Jesús no fue solo para los discípulos, sino para todos nosotros. Y para ir concluyendo, mis hermanos, Jesús nos llama a cada uno de nosotros de una manera única, tal como llamó a sus primeros discípulos. Su llamado transforma vidas, nos invita a un propósito eterno. No rechaces más, o más bien no te resistas al llamado. Deja tus redes y ven en pos del Maestro, que Él se encargará de hacerte una nueva criatura y te capacitará para ser un buen pescador de almas para su gloria. Que el Señor nos ayude a comprender y a aceptar la responsabilidad que tenemos de ser discípulos, ya que nosotros no elegimos ser discípulos, Él nos eligió a nosotros. Bueno, Padre Celestial, gracias por tu mensaje hoy, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos a comprender, Padre, la responsabilidad que tenemos al ser
sabemos a quién le creer. Sabemos que solamente debemos ser obedientes y predicar tu evangelio. Y tú te